Mis suegros usaron el fondo universitario de mi hijo para dárselo a su nieto criminal. Siempre pensé que, si alguna vez alguien traicionaba a mi familia, sería un extraño. Un ladrón. Un oportunista. Nunca imaginé que vendría desde adentro. Desde la mesa de los domingos, desde los abrazos forzados en Navidad, desde las sonrisas que ahora entiendo como máscaras. Nunca imaginé que serían mis suegros los que nos arrancarían de las manos el futuro que habíamos planeado para nuestro hijo. Mi esposo Tomás y yo comenzamos el fondo universitario de nuestro hijo, Nico, incluso antes de que naciera. Fue idea mía, para ser sincera. Siempre fui de las que planean, de las que piensan a largo plazo. No venimos de familias adineradas, así que sabíamos que, si queríamos que nuestro hijo tuviera oportunidades reales, teníamos que empezar desde cero. Literalmente. Con cada cheque de pago, separábamos un poquito. A veces eran 50 pesos, a veces 100 pesos. Si teníamos un buen mes, poníamos más. Incluso cuando las cosas estuvieron complicadas, como cuando perdí mi trabajo en plena pandemia, no dejamos de aportar. Era un esfuerzo conjunto, un compromiso mutuo, una promesa silenciosa: nuestro hijo tendrá opciones. Tendrá un futuro. Mis suegros sabían del fondo. De hecho, fueron parte del momento en que lo abrimos. En una cena familiar, con mi panza ya asomando, les mostramos el primer estado de cuenta con orgullo. Recuerdo que mi suegra dijo algo como: «Qué bendición tener padres tan responsables como ustedes». Y mi suegro alzó su copa y brindó. Por Nico, que será el primero en ir a la universidad sin preocuparse por las deudas. Ahora esas palabras me parecen veneno envuelto en celofán. Siempre hubo una diferencia en cómo trataban a sus nietos. Nosotros teníamos a Nico, un niño tranquilo, curioso, muy metódico para su edad. Ellos tenían a Alan, el hijo de la hermana mayor de Tomás. Alan era complicado, por decirlo suavemente. Desde pequeño tenía problemas de conducta, y aunque intentaron ponerle etiquetas como niño sensible o incomprendido, la verdad es que creció sin límites. A los 13 ya estaba metido en líos en la escuela. A los 15 lo atraparon robando una bicicleta. A los 17, lo expulsaron de su preparatoria por amenazar a un maestro. Y a los 19, ya tenía una ficha policial por allanamiento, vandalismo y posesión de sustancias. Cada vez que sucedía algo, mis suegros lo defendían. Era culpa de los amigos, de la policía, de la sociedad. Pobrecito Alan, nadie lo entiende. Lo ayudaban, le pagaban abogados, lo rescataban de cada agujero que él mismo cavaba. Y aunque yo mantenía la boca cerrada, empecé a sentir una distancia incómoda entre mi familia nuclear y ellos. No era explícita, pero era constante. Nico era el correcto, el serio, pero nunca el favorito. Alan, en cambio, siempre fue el mártir malinterpretado. Hace una semana, todo explotó. Estaba revisando mis finanzas, una costumbre que tengo cada final de mes, y decidí revisar el fondo universitario de Nico. Hacía tiempo que no lo miraba. Teníamos ya una suma considerable, no millonaria, pero sí suficiente para al menos cubrir un par de años de matrícula, libros, quizá hasta alojamiento. Pero cuando entré a la cuenta, me congelé. Saldo disponible, 0 pesos. Pensé que era un error. Me desconecté. Volví a entrar. Lo mismo. Llamé al banco, casi temblando. Me dijeron que la cuenta había sido vaciada hacía 3 semanas mediante una transferencia. El agente al teléfono, muy amable, me confirmó que se trataba de un retiro autorizado por los cotitulares. ¿Cotitulares?, pregunté. Sí, señora. Tomás G. y sus padres, Elsa y Arturo G. La cuenta fue registrada con ellos como beneficiarios autorizados. Sentí que me caía al vacío. No entendía. ¿Cómo era posible? Tomás nunca me dijo nada. Ni una palabra. ¿Cómo podía él, cómo podían ellos tocar ese dinero? El dinero de mi hijo. Esa misma noche confronté a Tomás. Me miró con cara de piedra, como si ya hubiera ensayado lo que iba a decir. No negó nada. Solo suspiró. Me dijo que Alan estaba en un problema serio, que esta vez era diferente, que necesitaba rehabilitación urgente en un centro privado carísimo. Que sus padres lo habían presionado. Que no quería hacerlo, pero no tenía opción. Que el dinero seguiría en la familia. Yo no podía creer lo que escuchaba. Para ellos, mi hijo y Alan eran intercambiables.
como si el futuro de Nico fuera una ficha de recambio para arreglar los desastres de su nieto favorito. Como si se pudiera hipotecar la esperanza de un niño por la enésima promesa de redención de un joven que no hace más que estrellarse una y otra vez. Y lo peor es que ni siquiera me pidieron permiso. Dormí en el sofá esa noche. O más bien, no dormí. Tomás intentó justificarse una vez más, usando palabras como familia, emergencia, compasión. Me hablaba con un tono de voz que parecía más dirigido a sí mismo que a mí, como si repitiendo esas frases pudiera convencerse de que no había hecho algo imperdonable. Pero yo lo miraba y solo pensaba, ¿qué clase de padre entrega el futuro de su hijo sin siquiera consultarlo con la madre? ¿Qué clase de hombre elige el caos de su sobrino por encima del sacrificio de su esposa? Al día siguiente, fui directamente a casa de mis suegros. No llamé. No avisé. Me presenté con el estado de cuenta impreso y un temblor en las manos que no era de miedo, sino de furia. Me abrió Elsa, mi suegra. «Oh, ¿todo bien, querida?», preguntó con esa sonrisa de porcelana que ahora solo me daba ganas de romper. «Necesito hablar con ustedes. Ahora». Le solté sin rodeos. Pasamos al comedor. Arturo, mi suegro, ya estaba ahí, como si supiera que esto iba a pasar. Los dos me miraban con esa cara de falsa calma que ponen los adultos cuando creen que están por encima del escándalo. Como si fueran los sabios de la familia. Como si yo fuera una niña molesta que exageraba. ¿Cómo pudieron tocar el fondo universitario de Nico?, dije, dejando el papel sobre la mesa. ¿En qué mundo eso está bien? Mi suegra suspiró, con ese tono condescendiente que usa cuando quiere sonar razonable pero solo logra ser cruel. No fue una decisión fácil, cariño. Pero Alan estaba en una situación desesperada. Él también es nuestro nieto. ¿Y eso qué importa? Nico no tiene antecedentes. No está en problemas legales. Está en la escuela todos los días y planea ir a la universidad. ¿Cómo se atreven a sacrificarlo a él para salvar a Alan por enésima vez? Mi suegro tomó la palabra, como si con él fuera a venir el discurso serio. Alan es joven. Ha cometido errores, sí. Pero este centro de rehabilitación podría cambiarle la vida. Necesitaba esa ayuda urgente. Lo hablamos con Tomás y él estuvo de acuerdo. El fondo era familiar. No. El fondo era de mi hijo. Yo lo creé. Yo lo alimenté cada mes. Ustedes nunca aportaron ni $1, y aún así se lo llevaron. Querida, estás exagerando, dijo Elsa. Alan necesita amor, no castigo. Lo hicimos por el bien de la familia. No. Lo hicieron por el bien de su nieto favorito. Por el bien del hijo de su hija perfecta. Porque a Nico jamás lo han visto como alguien digno de invertir. Silencio. No se disculparon. No devolvieron el dinero. No ofrecieron una solución. Y en ese momento lo supe, ellos eligieron. Eligieron a Alan. Eligieron mirar a otro lado cuando mi hijo perdió su oportunidad. Volví a casa con los puños apretados y las lágrimas contenidas. Tomás estaba esperándome en la cocina. Me preguntó qué había pasado, como si no supiera. Le dije que lo sabía todo. Que su familia no era inocente ni confundida, eran egoístas, ciegos y crueles. Y él, peor aún, había sido su cómplice. Le pregunté directamente. ¿Alguna vez pensaste en decirme la verdad? ¿O simplemente te pareció más fácil traicionarme en silencio? Tomás bajó la mirada. Y ahí tuve mi respuesta. No le grité. No lloré. Solo subí a la habitación, empecé a empacar unas cosas mías y de Nico, y salí sin decir más. Me fui a casa de mi hermana. Dormimos juntos en su sofá cama, Nico a mi lado, abrazado a mí como si intuyera que algo muy grande acababa de romperse. A la mañana siguiente, hice 2 llamadas. La primera, al banco. La segunda, a una abogada. La abogada fue clara desde el principio, si bien el fondo estaba a nombre de Tomás y sus padres como cotitulares, el historial de depósitos probaba algo mucho más poderoso, la intención y el origen. Yo había hecho casi todos los aportes. Desde mi cuenta, mes tras mes. No era un regalo familiar, era una inversión unilateral. Eso nos daba una base legal. No para recuperar el dinero, eso ya se había esfumado en el retiro voluntario, pero sí para dejar constancia de lo que había ocurrido.
Ella me sugirió redactar una demanda por malversación de fondos y violación de acuerdos financieros dentro del matrimonio. No lo hice para recuperar el dinero. Lo hice porque alguien tenía que ponerle un freno a esa familia. Tomás intentó buscarme. Me mandó mensajes, me escribió cartas. No supe cómo decírtelo. Pensé que me entenderías. Fue un error, pero fue por amor. Amor. Qué palabra más desgastada. La verdad es que no quería hablar con él. Porque no era solo la traición. Era la cobardía. La forma en que me borró de la decisión. Como priorizó la vergüenza de su familia por encima del esfuerzo de la nuestra. Pasaron unos días antes de que se presentara en casa de mi hermana. Nico estaba en la escuela. Le abrí la puerta solo porque necesitaba oírlo decirlo en voz alta. No sabía cómo arreglarlo, fue lo primero que dijo. No puedes, respondí. Pero puedes explicárselo a tu hijo. Porque él va a preguntar. Va a crecer. Y cuando quiera saber por qué no pudo ir a la universidad que soñaba, no pienso ser yo quien lo cubra con mentiras. No lloramos. No nos abrazamos. Solo nos miramos como dos personas que habían compartido un proyecto y ahora estaban en ruinas. Él se fue. Y yo me quedé, con mi hijo, con una abogada, y con una rabia que ya no buscaba venganza. Solo justicia. Ha pasado un año. A veces me despierto aún con esa punzada en el pecho. Como si el dolor viniera en oleadas, no para herirme de nuevo, sino para recordarme que no fue un mal sueño. Todo pasó. Me quitaron lo que no les pertenecía. Me traicionó la persona con quien construí un hogar. Me enfrenté a una familia que eligió proteger a quien más daño hizo, y no al niño que lo había hecho todo bien. Pero incluso con ese dolor, estoy en paz. Legalmente no hubo una gran victoria. La abogada lo dijo desde el principio, demostrar mala fe en una transacción familiar era casi imposible. Pero si logramos proteger lo que quedaba, cerramos todas las cuentas conjuntas. Me aseguré de que mi nombre fuera el único responsable de cualquier cosa relacionada con Nico. Hasta cambié su escuela a una donde pudiera empezar de cero, lejos del apellido de sus abuelos, lejos de la sombra de Alan. Tomás. Seguimos caminos distintos. Al principio hubo resistencia, luego resignación. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo silencios cada vez más largos. Él pidió visitas compartidas y yo no me opuse, pero Nico ya no era el mismo con él. No hubo odio, ni rechazo. Solo esa distancia tibia que los niños inteligentes construyen cuando entienden que alguien no los eligió. Mi hijo lo entendió todo mucho antes de que yo pudiera explicárselo con palabras. Él fue quien me dijo, un día en el auto, mientras volvíamos del parque. Mamá, yo no necesito tanto dinero para estudiar, ¿verdad? Me tragué el llanto. Sonreí. Tú lo que necesitas es no dejar de soñar. Y de eso me encargo yo. Sobre Alan, la última noticia que tuve fue de un grupo de WhatsApp familiar al que, por cierto, ya no pertenezco. Al parecer, después de salir del centro de rehabilitación, duró limpio unas semanas. Luego volvió con su grupo. La policía lo detuvo por posesión una vez más y quedó bajo libertad condicional, pero ahora está desaparecido. Los rumores dicen que se fue del país. Que está viviendo en una casa ocupa en otro estado. Mis suegros lo siguen defendiendo con ese amor ciego que nunca supieron dirigir hacia mi hijo. Vendieron su coche, hipotecaron parte de su casa, todo por seguir rescatando a alguien que no quiere ser salvado. Yo ya no me enojo. Me cansé de regalarle energía a esa familia. Ahora la invierto toda en Nico. Y él florece. Este año ganó una beca parcial en un taller de robótica para estudiantes destacados. Ha empezado a interesarse por los satélites, por la ingeniería aeroespacial. Tiene 11 años y ya sueña con cosas que ni yo alcanzo a entender. Y aunque todavía me duele saber que su fondo universitario fue saqueado, también sé que su mayor inversión soy yo. Trabajo más. A veces me agoto. Pero cada centavo que ahorro, cada paso que doy, es por y para él. Para que, cuando llegue el momento, no sienta que alguien le robó su destino. Quiero que sepa que, aunque nos fallaron, nosotros no fallamos. Que somos suficientes, incluso cuando el resto del mundo elige mirar hacia otro lado. Porque aunque le hayan vaciado la cuenta, nunca van a vaciar su futuro. Ese, por suerte, todavía le pertenece. Y esta vez, nadie más tendrá las llaves.